Hello everyone, welcome to your English Science class. Today we are continuing to talk about materials. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a su clase de ciencias en inglés. El día de hoy vamos a seguir hablando de materiales y disculpen el reflejo, pero es que hoy sí nos da la luz. Last class we learned that a material is the thing that something is made of. La clase pasada aprendimos que un material es la cosa de la que otra cosa o un objeto están hechos. Today we are classifying materials into two types. El día de hoy vamos a clasificar a estos materiales en dos tipos: natural materials and man-made materials. Materiales naturales y materiales hechos por el hombre. Natural materials come from the earth. Los naturales materiales están ya en la tierra. They come from plants, from rocks, they come from animals or the ground itself. Vienen de plantas, de animales, de las piedras o incluso de la tierra misma. And man-made materials were made by the humans to help us do something. Y los materiales hechos por el hombre, de man-made materials, ellos los crearon los humanos para ayudarnos para algo. Let's talk about natural materials first. Primero hablemos de los materiales naturales. Today I'm talking about 4 natural materials. El día de hoy te voy a hablar de 4 materiales naturales. The first one is cotton. El primero es el algodón. Cotton is a plant. El algodón es una planta. We take the fibers from the cotton and we process it to create thread and fabric. Tomamos las fibras del algodón y las vamos a procesar para crear hilo y posteriormente tela. Have you ever been to Combra Tajín? ¿Alguna vez has ido a Combra Tajín? Well, next time you go to the House of Cotton. You can see how they make the thread. Bueno, la próxima vez que vayas, date una vuelta por la casa del algodón. Ahí vas a poder ver cómo pasa de ser una plantita a volverse hilo. Our second material is wood. El segundo material es la madera. Wood comes from the trees. When they grow, we chop them down, we fillet them, and then we have planks of wood. Cuando crece un árbol, lo podemos cortar, después rebanar y tendremos ya planchas de madera. The trick with wood is that we need to plant more trees than the ones we cut. El truco con la madera es que tenemos que plantar más árboles de los que quitamos de la tierra. The third material is stone. El tercer material es la piedra. Stone is from the ground and from around us. La piedra viene del suelo y de alrededor de nosotros. Humans have collected stone all the way since ancient times. Y los humanos han recolectado la piedra desde los tiempos antiguos. The pyramids and the Colosseum are made of stone, for example. Las pirámides y el Coliseo, por ejemplo, están hechos de piedra. And finally, the wool. Y finalmente, la lana. Wool comes from sheep. La lana viene de las ovejas. Once a sheep grows its wool, the farmer or the shepherd is going to shave it down. Una vez que la oveja crece bien su lana, el granjero o el pastor va a rasurársela. ¿Para qué? Para poder ocuparla para crear confecciones. We use wool for fabric and thread because it's very warm. Utilizamos la lana para crear tela y con ella abrigarnos. Es muy muy cálida. And don't worry, sheep don't get hurt in this process. Y no te preocupes que a las ovejas no se les lastima en este proceso. Now let's continue for man-made materials. Continuamos ahora con los materiales hechos por el hombre. The first one is plastic. El primero es el plástico. Plastic comes from petroleum and it's used in everything. El plástico viene del petróleo y se usa con todo. From cell phones to my glasses to this little headband, everything is plastic. Desde mi celular hasta mis lentes, hasta la bandita para el cabello, todo contiene plástico. The second one is glass. Y el siguiente es el cristal. Glass is made out of sand that was heated and treated. El cristal se hace con arena que fue calentada y tratada. This glass is used for construction, decoration, and every other thing you could possibly imagine. Y el vidrio se utiliza para la construcción, decoración y otras cosas que te puedas imaginar, como una vez más mis lentes. We separate materials in natural and man-made to know where they come from. Separamos a los materiales en naturales y hechos por el hombre para saber de dónde vienen. And this is your activity. Y esta es tu actividad. Go to the Google Classroom platform and download the PDF notes. Ve a la plataforma Google Classroom y descarga las notas. Muy importante, tanto para mis alumnitos como para mamá y papá. Tienen que copiar las notas, no las pueden imprimir. A partir de la siguiente clase, o sea, de esta que estás viendo ahorita tú, yo no reviso nada que esté impreso. Lo quiero todo copiado. When you finish copying the notes, I want you to find me one extra thing that's made of each material.
Una vez que termines de copiar las notas, quiero que me escribes una cosa que esté hecha de cada uno de los materiales. 6 materials, 6 things. Son 6 materiales, entonces vas a poner 6 cosas. You draw them, you write their names, and that's it. Las dibujas en chiquito, les pones su nombre y listo. You take pictures and you send them to me via the platform. Les tomas una foto, me las mandas a la plataforma y eres libre. I will be checking all of your homework and answering your questions if you have any. Estaré revisando sus tareas. Estaré calificando sus tareas y si tienen alguna pregunta, por favor no duden en decirme. Y por favor, sigan las instrucciones que siguen siendo: quédate en casita, échale ganitas y lávate las manitas. Yo te veo en la próxima clase. Stay home, do your best, and wash your hands. I'll see you next class. Bye bye.